Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En estos momentos le invitamos a estudiar la lección de la escuela sabática con el capellán y evangelista Joel Medina. Estimados hermanos y amigos en la fe, una vez más, bienvenidos al fascinante estudio de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Y una vez más nos acompaña nuestro buen amigo, el pastor Luis Rivas. Pastor, bienvenido una vez más a este canal. Muchísimas gracias, mi querido Joelito. Siempre es un gusto poder compartir contigo el estudio de la Palabra y también de la lección de Escuela Sabática. Así es. En esta ocasión traemos para usted la lección número 8 y lleva por nombre Tiempo de ser padres. Pastor, promete ser una lección muy interesante. ¿Qué le pareció a usted lo que hemos aprendido en esta semana? Bueno, déjame decirte, mi querido Joel, que esta lección, como tú ya lo mencionaste, tiene grandes lecciones para cada uno de nosotros, los que somos padres. Así es. Pero también para aquellos que tal vez tienen el deseo de algún día poder ser padres. Así que creo que hay grandes principios para que cada uno de nosotros podamos aprenderlos y ponerlos en práctica. Definitivamente. Así que ya sabe, sea cordialmente bienvenido y espero que usted tenga ya la Palabra de Dios, la Santa Biblia en sus manos y también la lección de Escuela Sabática, para que usted pueda seguirnos a través de los días que vamos a ir tocando conforme vamos avanzando en este estudio. Una vez más, recuerde, estos son principios, son lecciones que usted puede utilizar en su vida diaria junto con su familia para que usted pueda ser feliz y para que le prepare para estar preparado y listo cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, que podamos ir con Él. Ese es el principio de todo eso y es la razón por la cual estamos llegando ante todos ustedes. Vamos a entrar de una buena vez, pastor, y vamos a leer el versículo de memoria, pero antes vamos a tener una palabra de oración, pastor, ¿le parece? Claro que y sí. de esa manera invitar la unción del Espíritu Santo para que nos acompañe a través de esta lección. Pastor, por favor, diríjanos en oración, ¿sí? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar. Padre maravilloso, gracias por este momento especial que podemos compartir tu palabra. Podemos compartir este mensaje de esperanza, Señor. Amén. Este mensaje de instrucción, de capacitación para todas aquellas personas que nos ven, aquellas personas que nos escuchan y para cada uno de nosotros. Que nos ayude, Señor, a poder ser mejores padres y poder, Señor, instruir a nuestros hijos por el camino del bien, por el camino de la verdad. Ayúdanos para que con tu sabiduría y la ayuda de tu Espíritu Santo podamos llegar a ser los padres que tú quieres que seamos, Señor. Amén, Padre. Oramos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el versículo de memoria para esta ocasión se encuentra en Salmos 127, 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En este mismo versículo, y solamente en este versículo, tenemos ya un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. Herencia de Jehová son los hijos. De modo que cualquier hijo que una mujer trae en su vientre, que ha concebido, en este caso es una herencia de Jehová, es un regalo de Jehová. ¿Qué tan importante es, pastor, los hijos para los padres? Y desde ese momento ponemos ya en alta estima este principio, porque muchas de las ocasiones hay hijos que son abandonados, que son menospreciados, que son abusados en diferentes tipos y de diferentes formas, pastor. Entonces, qué hermoso saber que Jehová es el que nos los ha dado, pero a la vez la responsabilidad que tenemos, pastor. ¿Qué le parece? Claro que sí. Bueno, podemos entender que el traer un hijo a este mundo es un regalo de Dios. Así es. Produce gozo, produce alegría, pero también sin duda alguna es una gran responsabilidad para nosotros los padres. Y tal vez eso es lo que la palabra de Dios aquí en Salmo 127.3 nos dice, ¿no? Cuando menciona, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Así es. En otras palabras, podemos decir que nosotros somos los responsables de estos hijos que no nos pertenecen, que son de Dios, que son un don de Dios para nosotros y ahora nosotros tenemos que cuidarlos, protegerlos, guardarlos de todo mal, de todo peligro y enseñarles cómo vivir en este mundo y también para la vida venidera. La responsabilidad que tenemos como padres, porque en un momento dado tendremos que dar, en este caso, cuentas a Dios de lo que hicimos con nuestros hijos. Así es que imagínense, como desafortunadamente lo hay, personas que han despreciado a sus hijos, que de paso en muchas ocasiones no los desean y viene un hijo que, vamos a poner que digamos no es deseado
y tanto el padre como la madre incluso optan en muchas ocasiones, pastor, por el aborto. Sí. No nos damos cuenta la importancia que tiene, no nos damos cuenta en este caso el regalo que Dios nos ha dado al traer esa vida al mundo, ¿no? El padre como padre y la madre en este caso, el privilegio de tener una vida en su vientre, pastor. ¿Sabe? Hay muchos padres que han pedido a Dios, han orado a Dios por un hijo y no pueden tener familia. Y anhelan de una forma y otra tener familia. De hecho, ahí en la parte del sábado tenemos a Ana. Dice en 1 Samuel 1:27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Personas que anhelan con ansias tener un hijo. De hecho, en el tiempo antiguo, pastor, una mujer que no podía quedar embarazada, de cierta forma se sentía desplazada, se sentía que no tenía ningún valor. Así Por es. eso era muy importante para una mujer poder concebir y poder dar a luz. Hoy por hoy hemos menospreciado ese privilegio que Dios nos ha dado desafortunadamente y otros abusamos de él al punto que si una mujer, una joven queda embarazada y no desea el niño, entonces optan incluso por quitarle la vida a ese niño. Recuerde, desde que empieza el feto a latir, ya tiene vida, ya es una vida que Dios ha formado en el vientre de una mujer. Pero vamos a entrar a la parte del domingo, pastor. Claro que sí. La parte del domingo es padres sin hijos. Y entraremos a lo que estamos hablando precisamente. Las lecturas bíblicas que encontramos allí son Génesis 18:11 y también Génesis 30:1 y 1 Samuel 1 del 1 al 8. Y por supuesto en Lucas 1:7. La pregunta que aparece ahí dice, ¿qué tienen en común estas personas? ¿Cómo respondió Dios a sus anhelos? Entonces en Génesis 18:11 dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, dando a entender que ya no podía quedar embarazada. Exacto. 31 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Aquí vemos, pastor, inmediatamente un patrón. Personas que anhelaban tener hijos y no podían tener hijos. Y oraban a Dios, pedían a Dios y no quedaban embarazadas. A tal punto, como dice aquí Raquel en este caso, ¿no? Dice, Jacob, dame hijos. Si no me das hijos, siento que me voy a morir. Siento que no valgo nada. Y siento que no tiene ningún sentido mi vida aquí en esta tierra, ¿no? En 1 Samuel 1, y vamos a leer solamente parte de esta lectura, ¿no? Pero debe ser del 1 al 8. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efreteo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces ahí podemos ver el texto que leímos anteriormente, ¿no? Donde Ana oraba y anhelaba tener un hijo. Y sin embargo, parecía como que Dios no escuchaba la oración, ¿no? Pero nótese qué interesante, porque después Ana da pastor un hijo, y ese hijo llega a ser el profeta Samuel. Así es. Alguien sumamente importante para el pueblo de Dios, que supo guiar al pueblo de Dios por consejos de Jehová. La última cita que está aquí, pastor, que me gustaría leer antes que nos dé su comentario, Claro dice, que pero sí. no tenía hijos, hablando de Lucas 1:7, dice, pero no tenía hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, y después ella queda embarazada de Juan el Bautista, ¿no? Una vez más, personas anhelando tener hijos, pastor. Así es. Bueno, mira, no cabe duda, mi querido Joel, que los hijos son una bendición. Así es. Y tal vez
eso está ya en nuestro ADN, por decirlo así, está en nuestro ser. Todos hemos pasado por etapas y hemos visto cómo es que nuestros abuelos tuvieron sus hijos, esos hijos se casaron y entonces tuvieron una familia y tuvieron hijos. Así y es. los hijos, vamos a decir nosotros, nos casamos y tenemos hijos. Son como que tanto la mujer como el hombre crece pensando, algún día cuando me case voy a tener también una familia, voy a tener mis hijos. Así es. Ese es el sueño de todos, pero desafortunadamente en el mundo en el que estamos viviendo, nuestro mundo es un poco complicado y ahora tenemos tantos tipos de pensamientos e ideas, ¿no? Así es. Están aquellos padres que piensan que es mejor no traer hijos a este mundo Es verdad. por cómo estamos viviendo. Así y es. es mejor quedarse solos. Así es. Están aquellos que dicen, bueno, vamos a traer hijos, pero ya no vamos a traer la cantidad de hijos que nuestros padres tenían, que anteriormente nuestros padres podían tener 10, 15, 18. Conozco una familia que tiene 18 hermanos y entonces ahora dicen, no, vamos a cuidar más eso y vamos tal vez simplemente a tener 2. O hay algunos que dicen simplemente un hijo, ¿no? Para poder dedicarle más tiempo, para poder cuidarlo más, para darle el amor que tal vez si tuviéramos 10 no pudiéramos. Exactamente. Así que te decía, ¿no? Vivimos en un mundo complicado, nos encontramos con todo tipo de familias, de situaciones, en el cual algunas realmente no tienen hijos por problemas físicos, ¿no? Es verdad. No pueden también. Como en el caso aquí que encontramos, ¿no? Que las personas que eran estériles en este caso. Exacto. Entonces es difícil cómo reaccionar en esos momentos, ¿no? En este momento de una familia que no puede tener hijos. Conozco una pareja específicamente que no pudo tener hijos, pero los dos decidieron servir a Dios, ayudando a otros niños, a otros jóvenes, y llegaron a ser, vamos a decir así, personas que apoyaron a estos muchachos para que pudieran salir adelante en la vida. Gloria a Dios. Bueno, la respuesta para esta pregunta dice, ¿qué tienen en común estas personas? Obviamente que no podían tener hijos, aunque algunos de ellos ya eran de edad avanzada, ¿no? Como Elizabeth, Sara y Ana también, que año tras año parecía que Dios no contestaba sus oraciones, ¿no? Así que, ¿cómo respondió Dios a sus anhelos? Bueno, ellas en un momento dado llegaron a tener hijos. De esa manera Dios contestó. Así es que eso es alguna forma muy, muy linda de un desenlace muy hermoso cuando usted ora a Dios, pide a Dios y allí cambia el asunto. Pastor, usted estaba tocando ya ahora la parte del lunes. Vamos a entrar a la parte del lunes donde dice padres solos. ¿Cómo pueden haber padres solos y padres, como decía ahora el pastor, que no anhelen tener hijos? Cuando se supone que el anhelo de toda jovencita, de todo joven es casarse y tener hijos por su descendencia, ¿no? Porque el hijo lleva el nombre de la familia. Sí, Entonces, si de pronto, si todos decidieran no tener hijos, ahí termina la familia, la legacía de la familia, ahí termina la historia de la familia, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hay algunos momentos, algunas ocasiones, pastor, donde las personas son estériles, no pueden tener hijos, ya sea él o ella, que no pueden tener ese embarazo deseado, no pueden tener esa familia, o sea, a unos desean tener hijos, pero por otro lado también está la parte que usted decía, pastor, donde las personas deciden no tener hijos por el mundo en que estamos viviendo. De hecho, yo conozco varias personas que dicen, ¿sabe qué? No, yo no quiero traer un hijo a vivir y a sufrir los estragos de este mundo que estamos viviendo hoy por hoy. Y mire, que son personas que no son cristianas, que no en este caso, que no tienen el temor de Dios. Solamente son personas que viven la vida al día, pero mirando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, toda la devastación que hay en la sociedad, el problema que hay económico, el problema que hay en la naturaleza, todos los problemas que existen en este mundo hoy por hoy, muchas personas deciden mejor no tener hijos y no traerlos a sufrir a este mundo, pastor. Pero mira, creo que la lección se enfoca cuando habla de padres solos a estas parejas que por cosas de la vida se convirtieron en familias monoparentales, que muchas veces estas familias se componen o están compuestas de un papá o de una mamá que están solos, que el compañero por alguna razón no está junto con ellos. Vamos a poner un ejemplo, una pareja que está casada, tiene sus hijos, pero uno de ellos murió
Falleció. Sí. Entonces falleció. Entonces ahora se queda esta dama sola. Así es. A criar a sus hijos, a apoyarlos. Y entonces ahí vemos una de esas. Puede ser también el caso donde hubo divorcio, ¿verdad? Que ahora desafortunadamente se está dando mucho en nuestro mundo, en esta sociedad. Que no estamos, muchas veces los padres o las parejas no están pensando en sus hijos y muchas veces están pensando en ellos mismos, en su propia felicidad y se olvidan del efecto que va a tener el separarse, el divorciarse. Así y es. entonces estas madres, estos padres se quedan solos porque se separan y entonces uno de ellos va a tener que cuidar a este niño o a esta niña. Así es. Y se dan otros casos, ¿no? ¿Por qué se dan los padres solos? Y es que también puede ser de que alguna mujer, voy a usar el término, fue acosada, fue violada y por ende vino un embarazo no deseado, pero la persona quiere tener a su hijo y entonces también se convierte en una familia monoparental porque solamente es ella la que cuida de ese hijo. Así es. O voy a ir un poco más, puede ser de que hubo un noviazgo entre una pareja, ¿verdad?, de novios y la chica salió embarazada, que no es lo correcto, sabemos que no es lo correcto, no debemos de hacerlo, pero pasa, ocurre en este mundo, salió embarazada y el muchacho nunca quiso hacerle frente a la responsabilidad de padre y dejó a la chica sola. Así es. ¿Verdad? Entonces, creo que ahí es donde se enfoca esta lección, pero a la misma vez creo que nosotros podemos apoyar a ese tipo de familias, que Así muchas es. veces se da en la iglesia. En la iglesia podemos nosotros tener varias familias monoparentales y que creo que allí es donde los hombres o las damas de la iglesia podemos ayudar a estas familias. Claro que sí. Cuando nosotros nos podemos volver a ser, voy a usar el término, no sé si estoy usando el término correcto, padrinos de estos muchachos para poder ayudarlos, ¿verdad? Ser el padre que tal vez no tenían o la mamá que no tenían para darle cariño, amor, ayudarlos en su desarrollo, Claro que estar sí. allí para ellos ¿Cómo no? en ese momento de necesidad. De hecho, la pregunta que aparece aquí, hablando sobre este término, es ¿qué promesas pueden extraer incluso los padres solos de los siguientes versículos? Y ahí vienen unas promesas muy hermosas que me gustaría compartir con usted. Jeremías 31:25 dice, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Una persona que se ha quedado sola, en este caso, criando hijos, o un hijo o una hija, o varios hijos, puede tener seguridad que en Dios está el consuelo y Dios está ahí para ayudarle también. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. Así es que cualquier carga que tengamos, podemos tener la seguridad que Jesús nos va a ayudar. Jeremías 29:11, un texto muy hermoso, favorito de muchas personas, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Dios sabe los pensamientos que tiene para usted y para mí, y Él quiere darnos un buen fin. Y el fin, obviamente, en su momento dado será el descanso en Él y, por supuesto, la vida eterna. Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice Jehová. Qué hermoso saber que en Jehová tenemos la certeza y la seguridad que en Él podemos descansar. Y en Él, en sus brazos tiernos de amor, podemos estar seguros en todo momento. Proverbios 33:5-6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Jehová, solamente Jehová. Y el último texto que hay aquí para esta pregunta es, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermosa promesa, pastor. Para una persona que esté abrumada por los problemas de la vida, si es que tiene que lidiar con ser padre soltero o madre soltera, que desafortunadamente hoy por casos del pecado hay muchos casos de esos, pastor. Yeah. Y ahí está, ¿no? Mi querido Joel, mira, nosotros como individuos,
como personas, como hermanos en la iglesia, no debemos de entrar en juicio y en tratar tal vez de acosar a estas familias de por qué pasó, qué ocurrió. Exacto. Simplemente necesitamos ser ese apoyo que necesitan. Efectivamente. La iglesia necesita ser un centro de restauración, un centro de refugio, un lugar donde las personas que son padres solteros pueden llegar allí, porque allí vamos a estar para apoyarlos. Allí vamos a estar para ayudarlos, vamos a estar allí para orar con ellos, vamos a estar allí para ayudarlos en sus necesidades, a entender ciertas cosas que tal vez ellos no entienden, como cómo manejar las finanzas en el hogar, cómo tal vez tratar a un niño adolescente que está pasando por ese momento de la pubertad, cómo educarlos. Así es. Entonces, nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad de ayudar a las familias monoparentales. Es más, Santiago escribió ahí en Santiago 1:27, y tomo directamente de lo que la lección dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Así es. Así que si nosotros como iglesia, como personas, como individuos, pusiéramos esto en práctica, seríamos muy bendecidos. Amén. Y bendeciríamos a otros también. Claro que sí. Pastor, yo pienso que una persona que ya ha pasado por esa experiencia del divorcio, de la separación, o ese problema fuerte que lo ha dejado como un padre solo, caramba, ya sabe que ha cometido un error, sabe que las cosas están mal y sabe que cometió un error. Lo peor que podemos hacer, pastor, como iglesia, es venir y seguir acusándoles, diciéndoles: te equivocaste y estás sufriendo porque cometiste un pecado y eso está mal. Y en lugar de ayudarles, desafortunadamente muchas veces los apedreamos, pastor. Y eso es un error bien grande. Otra vez, la persona ya sabe que cometió un error. ¿Por qué no abrazarlos con el amor de Jesús, que se supone que debemos de que debe de reflejarse a través de nuestras acciones? Abrazarlos y decir: ¿sabes qué? No te preocupes, Jesús te ama. Y si Jesús les perdona, pastor, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Les digo yo, ¿verdad? Así es. Jesús les perdona. Porque si Jesús estuviera allí, Jesús no estaría apedreándolas, no estaría acusándoles tampoco, ni recalcando el pecado que hicieron, tocando ahí la llaga con el dedo. Creo yo que es muy interesante, mi hermano y mi hermana, que usted y yo, como hermanos, como hijos de Jesús, como hijos del gran Rey, como el Hijo del Todopoderoso, venir a estas personas que saben que han cometido un error, están sufriendo las secuelas ya de ese problema, abrazarlos y decirles: no te preocupes, vamos adelante, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Verdad? Y ayudarle para que esa persona también salga de pronto de ese hoyo de fango en que se encuentra, que de por sí ya se sienten mal, ya están destrozados, ya se sienten lo peor, y luego venir todavía a apachurrarles, a recalcarles, como que es lo peor que podemos hacer. Pastor, yo diría hasta, y voy a ir un poquito más allá, yo diría que incluso ya estamos haciendo el trabajo de Satanás a tratar de pisotear a una persona, a una criatura que Dios creó. Si es verdad, Dios no la creó para que pecara, no la creó para que estuviera en ese momento, en ese mundo, pero las circunstancias alrededor de su vida, malas decisiones tal vez en algunos casos, le ha llevado a la persona hasta ese punto. Lo que podemos hacer hoy por hoy es abrazarlas en el amor de Cristo y ayudarles a salir adelante, porque recuerde que todo lo que hacemos alrededor, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, es para ayudar a personas a que conozcan a Cristo Jesús y puedan salvarse. Nuestro objetivo en todo momento, pastor, es que con lo que hacemos podamos ayudar a otras personas a venir a Cristo Jesús para que tengan la vida eterna. Ese es todo lo que hay allí. Entonces, la respuesta que diría para esta pregunta dice: ¿qué promesas pueden extraer incluso los padres solos de los siguientes versículos? Sin duda alguna que en Dios hay perdón y que Dios está ahí para ayudarles. Así que imagínate, si Dios está allí para ayudarle a esas personas, pastor, ¿por qué nosotros no vamos a ayudarles? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué nosotros no vamos a ayudarles? Si Dios está allí listo para apoyarles y para ayudarles y sacarlos de ese mundo hundido donde se encuentran, ¿quiénes somos nosotros para venir y empujarlos todavía más hacia abajo? Que Dios nos perdone, pastor, si obramos de esa manera, ¿sabe? Sí. Que Dios nos perdone. Me gusta algo que la lección mencionó de ese día, y es que dice que nosotros todos, ¿verdad?, los hermanos de la iglesia, las familias, podemos ser las manos de Dios en múltiples formas para ayudar a los padres solos. Así es. Y hay una cantidad de cosas, ¿no?, que se puede hacer. Definitivamente. Tengo una hermana que hace unos días, pensando en esto, me dio una idea y me dijo: pastor, ¿qué tal si podemos un día al mes dar un tiempo de 2 horas a los padres
¿verdad? Solteros que tienen a sus hijos, que puedan venir a dejarlos con nosotros aquí en la iglesia y que ellos puedan tomar 2 horas para salir a tomar a un restaurante, a comer juntos o simplemente a caminar por el parque, a relajarse un momento. A socializarse, sí. Sí, y yo le dije, hermana, qué buena idea, vamos a iniciar de una vez. Eso es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a estas familias que tanto lo necesitan. Yo he visto, mi querido Joel, literalmente mamás solteras que se quedaron solteras por cosas de la vida que pasaron. Un caso que lo estoy viviendo ahora mismo es de una muchacha que tiene 7 hijos. Pero desafortunadamente los que vivimos aquí en este lado de, ¿verdad?, del norte, en los Estados Unidos, los padres sufren mucho por cuestiones de inmigración. Así es. Pues a este papá lo tomó inmigración de su trabajo y lo regresaron a su país. Y esta mujer se quedó sola con estos hijos. ¿Qué hace? Imagínate. Y es allí donde nosotros entonces no podemos llegar a ser una carga, sino cómo te podemos ayudar. ¿Qué podemos hacer? Eso no es solamente, ok, voy a orar por ti. Es, ¿qué puedo hacer? Necesitas alimentos, necesitas que te ayude con la limpieza de la casa. ¿Puedo cuidar a alguno de tus niños por unas horas para que tú tengas un poco más de relax, ¿verdad? De tranquilidad. Hay mucho que podemos hacer, yo creo, y que Dios nos ayude, mijo. Definitivamente. ¿Sabe que, pastor, ahora que usted menciona eso, es interesante que la Biblia dice, una persona que tiene una necesidad y tú tienes la forma de ayudarle, no es suficiente que Dios voy a orar por ti. Porque si está en nosotros poder ayudarle, tenemos digamos, si es económico el problema y no lo podemos ayudarle, es nuestra... en este caso es nuestra responsabilidad poder ayudarle a esa persona. Si necesita comida, llevarle comida. Necesita un trabajo en la casa y no lo podemos ayudarle, sabemos que esa responsabilidad también es nuestra. Y el no ayudarle a esa persona, pastor, constituiría un pecado de cierta forma también, lo que la palabra de Dios dice en ese aspecto, ¿no? Pastor, ¿qué le parece si entramos a la parte del martes? Sigamos. El gozo y la responsabilidad de ser padres. Ahí entramos en algo bueno. El gozo y la responsabilidad, lo que hablamos muy al principio, ¿no? El gozo y la responsabilidad de ser padres. Dice, lee el Salmo 127. La pregunta que aparece dice, ¿cuál es el mensaje básico de este corto salmo? ¿Qué principios importantes deberíamos extraer en cuanto a cómo vivimos? Lo voy a leer, pastor, y luego le voy a dar la oportunidad para que nos dé un síntesis de lo que esta pregunta está haciendo, ¿no? ¿Sí? Dice así Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su mano dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Wow. ¿Qué te parece, pastor? Maravilloso. Bueno, ese versículo tiene tantos principios, mi querido Joel, que no tendríamos el tiempo para culminar hablando de ellos. Así es. Pero el primer principio que está allí al inicio, cuando lees, si Jehová no edifica la casa. Ahí está un principio muy importante para todos nosotros. Dios debe de ser el centro de nuestras vidas. Debe de ser el que está allí edificando nuestros hogares. No es la televisión, no es la tecnología, no es el trabajo, no son los amigos, no es cualquier otra cosa que esté a nuestro alrededor que nos puede apartar de nuestra familia, de nuestros hijos, sino que es Dios. Dios debe de ser el centro de nuestra familia. Y una vez que Dios está allí, que es la base sólida de nuestro hogar, ahora vienen otros aspectos que son muy importantes y que tiene que ver con conocer a nuestros hijos, a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos son diferentes en caracteres, diferentes en temperamentos, diferentes en personalidad, y como padres nosotros necesitamos aprender a conocerlos para poder guiarlos a cada uno de ellos en sus diferentes etapas, sus diferentes caracteres, en sus diferentes personalidades. Nuestros hijos no nacen con un manual bajo el brazo, ¿no? Que nos diga, así es como debes de dirigir a Juan, a Pedro, a María. No es así, sino que tenemos que aprender a cómo el tiempo va pasando.
Y es nuestra responsabilidad como padres. Leí aquí algo en la lección que me gustó mucho, ¿no? Dice, ningún niño es exactamente igual a otro. E incluso si haces todo de la misma manera que con otros niños, pueden resultar diferentes. Así es. Esto puede tener que ver con su género, el orden en el que nacieron, sus temperamentos innatos o varias otras razones. En el plan de Dios, los padres, aquí hay algo muy interesante, orientan a sus hijos y les enseñan a amar y a obedecer a Dios primero. Así es. Y luego entra, ¿no?, entonces en la importancia de instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se perderá, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Así es. Y entonces menciona algo muy interesante que tal vez voy a tocar algo breve, y es que dice que lo que nosotros como padres tenemos que hacer es instruir a nuestros hijos, es educarlos, es enseñarles, es guiarles por el buen camino. Pero no está en nosotros que encimemos, usa la palabra encimar, ¿verdad? Que encimemos de los niños, nos encimemos en los niños para asegurarse de que nunca tomen decisiones equivocadas. Pastor, una pregunta nada más en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sin duda alguna, el principio en Salmos 127 es que Jehová debe estar siempre dentro del hogar. Y eso en contorno hace vivir Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Si Jehová está en casa y Jehová es la principal piedra del ángulo de nuestro hogar, entonces la educación que tengamos con nuestros hijos será basado en principios bíblicos, en principios de Jehová. Pero en este caso, ¿cómo se podría cumplir, pastor, el hecho de que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él? Y le hago esta pregunta, pastor, creo que es importante que la entendamos, porque hay muchas personas que hemos instruido a nuestros hijos en el camino de Dios. Ellos conocen la Biblia, conocen los principios básicos, conocen 100% lo que está en la palabra de Dios. Y saben lo que está bien, lo que está mal, porque los hemos inculcado desde su nacimiento, los llevamos a la iglesia, desde su nacimiento están en la iglesia, pero cuando cumplen 18 años en Estados Unidos, que es la mayoría de edad, y ellos se apartan del hogar, van a vivir solos o se casan, y ellos toman su propia decisión, e incluso, pastor, muchos de ellos de ya no ir a la iglesia. Sí. ¿Cómo podemos relacionar ese versículo con ese tipo de actitud de un hijo que se ha apartado de la iglesia? Bueno, mientras yo leía la lección, y yo estoy de acuerdo con la lección, y creo que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan también han tenido la oportunidad de leer, vemos que lo que la palabra de Dios nos está hablando aquí en Proverbios 22:6, no es que es una promesa, no es una promesa. Muy bien. ¿Sí? De acuerdo. Es simplemente un principio que la palabra de Dios nos está tratando de decir a nosotros, que si nosotros como padres, ¿verdad?, le enseñamos a nuestros hijos por el buen camino, le enseñamos a entender quién es Dios, los guiamos, los capacitamos, los instruimos. Bueno, ese es el principio, ese es nuestro deber. Así es. Pero eso no quiere decir que porque nosotros hicimos todo eso, ahora mi hijo entonces va a permanecer en la iglesia o va a hacer las cosas que yo digo que tiene que hacerse. No es así. No es una promesa otra vez, algo que se tiene que cumplir. Es simplemente que cada uno individualmente tiene que tomar su decisión. En este caso, yo como padre voy a modelar. Aquí está algo muy importante, mis queridos amigos. Voy a modelar. O moldear, ¿no? O moldear, sí. Ajá. La actitud correcta de los pasos que debemos de seguir. Okay. Pero no soy responsable por la decisión que mi hijo tome al final. Sí. Sí, mi hijo va a decidir si se queda o no se queda. Desde ya, ¿no? Cuando un niño se tiene que bautizar, ese niño se bautiza porque él quiere, no porque yo como padre lo empujo a que lo haga. Efectivamente. Y ese niño decide, cuando crece, quedarse en la iglesia y servir al Dios que yo estoy sirviendo o no. Pero esa es la responsabilidad de él. Lo único que yo tengo que hacer es dirigirlo, guiarlo, hablarle del amor de Cristo, hablarle de quién Dios es, modelarlo en mi vida, que es el mayor impacto que va a tener al final. Sí. Y entonces, como Job, ¿no? Porque nos presenta por allí una parte de Job que oró por sus hijos esperando que ellos regresaran a Dios en algún momento. Así es. Bueno, pastor, tiene mucho sentido la forma como usted lo pone. Ahora, yo quisiera pensar esto, pastor, y voy a usar en este caso, yo sé que muchas personas que nos han mirado y que han estado con fe y esperanza por mucho tiempo,
Han escuchado lo que hemos hablado, lo que hemos compartido con ustedes de la palabra de Dios, pero voy a usar el ejemplo mío, pastor, vivo, Ok, de muy lo, bien. de lo que Mucho de lo, mejor. de lo que es este texto bíblico, cómo se puede cumplir, pastor. Porque dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque no es una promesa, pero sí es algo muy alentador para los padres, instruir al niño en su camino. Bueno, bien breve, por falta de tiempo nada más, ¿no? Yo crecí en la iglesia. Gracias a Dios, somos, en mi familia, con mis hermanos, somos tercera generación adventistas. Mi abuelo fue adventista, mi papá fue adventista, ahora yo soy adventista, tercera generación adventista. Entonces, yo crecí en la iglesia, yo me bauticé en la iglesia por cumplir, por así decirlo, vamos a poner de esa manera, el mandamiento de bautizarme. Pero en realidad siempre me portaba bien. Fui un niño muy bien portado, un joven muy bien portado. Pero, ¿qué pasó? Cuando me caso, entonces comienzan los problemas. Y en este caso, les voy a comentar algo que muchas personas no conocen de un servidor, que nos han seguido a través de Fe y Esperanza. Yo me aparté de la iglesia en el 91. Me salí de la iglesia. Estuve por casi, poquito más de 8 años, casi 9 años, fuera de la iglesia. De hecho, en un grupo musical. Y entre ese grupo musical y andar en el mundo, ahora conociendo el mundo, un mundo que yo no conocía, Luis, se cumplió esta parte de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabe por qué? Porque mientras que yo andaba en el mundo, había algo allí en mi mente que estaba constantemente tocando. Constantemente tocando. Y mientras que yo tocaba en el grupo musical, había algo dentro de mí que decía, pero Joel, ¿qué estás haciendo aquí? Antes, en el púlpito tú predicabas para que la gente se salvara. Y ahora estás aquí arriba de una tarima tocando la batería, que era lo que yo tocaba, para que personas se pierdan. Porque están en el mundo de la perdición, en el mundo del pecado. Pero había esa parte allí, pastor, de Proverbios 22:6, que estaba constantemente recalcando en mi mente, en mi corazón. Y ¿sabe una cosa? Mi madre nunca dejó de orar por mí. Amén. Amén. Y eso constantemente tocaba mi mente. Pastor, ahí se cumple esa palabra. Instruye al niño en su camino y lo que bien se aprende nunca se olvida, dice un dicho por ahí. Entonces, yo lo llegué a vivir en el momento cuando tuve que tomar una decisión estando fuera del mundo y el Espíritu Santo hablándome, tomé la decisión de regresar de nuevo a la iglesia, y que al regresar de nuevo a la iglesia fue cuando tomamos los estudios de teología, los estudios para la capellanía, y estamos sirviendo al Señor desde entonces. Entrando de nuevo a la iglesia es cuando empezamos a trabajar directamente para Dios y decidimos dejar todo lo que teníamos en el mundo y dedicarnos 100% a las cosas de Dios. Creo yo, pastor, que allí, si nosotros, y eso es un buen punto, pastor, para los padres que tienen hijos pequeños todavía, enseña a tu hijo la palabra, enséñale a caminar recto, enséñale a caminar el principio bíblico. Y si mañana pasado tu hijo llegara a apartarse de la iglesia por algún motivo, por lo que tú y yo no tenemos ya control, no te preocupes, que esas palabras que tú pusiste en su mente, en su corazón, por principio divino, estarán ahí resonándole constantemente. Y en su momento dado, esa persona decidirá regresar de nuevo a los caminos de Dios. Amén. Mira, por eso es importante, mi querido Joel y amigos que nos ven y nos escuchan, que nosotros tengamos nuestro culto familiar. Así porque es. es allí Así donde es. vamos a transmitir las lecciones maravillosas de amor, de perdón, de misericordia, de justicia, de fe, de lo que Efectivamente. Cristo ha hecho en nuestras vidas a nuestros hijos. Es en ese momento, en el culto familiar, cuando nosotros estemos estudiando la palabra de Dios, que entonces les vamos a estar enseñando estos grandes principios. Efectivamente, Y efectivamente. mira, no cabe duda que eso que aprendemos cuando niños se nos queda grabado en nuestra mente, que cuando vamos por allí, vamos a decir, si no estamos dentro de la iglesia o estamos en algún lugar y estamos haciendo algo que no es correcto, como que el Espíritu Santo lo trae. Exacto. y tú te quedas pensando, ay, pero esto no es correcto, no sé qué estoy haciendo aquí, no debo de... ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo pone eso? Porque nuestros padres nos enseñaron, nos Efectivamente, instruyeron, exactamente. nos capacitaron, nos dijeron, esto es bueno, esto es malo, esto se debe de hacer, esto no Exacto. se debe de hacer, a este lugar debes de ir, a este lugar no debes de ir. Así es. So, aprendimos principios que se quedaron metidos allí,
que ya el papá realmente no tiene que hacer nada después, ¿no? Pero su gran trabajo lo hizo cuando era niño, que se queda en nosotros, que después tú dices, bueno, eso va ahí, a través de los años, a través del tiempo, y en algún momento tú decides pensar o piensas, ¿no? Y dices, no, creo que eso es lo correcto. Así es. Debo de estar haciendo esto. Y más cuando tienes hijos. Exacto. Mucho más. Y eso es precisamente lo que yo vivía, pastor, cuando estaba fuera de la iglesia. Es esos pensamientos de haber estado predicando antes, de lo que yo aprendí en la Biblia. A mí siempre me ha fascinado el mundo de la profecía, el mundo del santuario, el mundo, esos estudios que de pronto muchas personas tienen miedo, ¿no? Pero a mí siempre me han fascinado. Entonces, siempre estuve estudiando. Y esos estudios y lo que mis padres me inculcaron de principio bíblico, estaba allí en mi corazón constantemente, pastor. Y eso es lo que hacía la diferencia. Y eso precisamente nos lleva ahora a la parte del miércoles. Yeah. La crianza como formadora de discípulos, que es exactamente lo que estamos hablando. Si tú llevas a tus hijos por el buen camino y le inculcas en su vida, en su corazón, en su mente, buenos principios, eso es lo que podrá dar más adelante. Aunque de pronto se aparte por conocer cosas nuevas, por así decirlo, en su momento dado regresará. Recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que nosotros pongamos en el corazón de nuestros hijos, eso es lo que va a dar resultado más adelante. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hay que sembrar en nuestros hijos la buena semilla, la semilla del Espíritu Santo, la semilla del amor de Dios. Y mañana o pasado ellos tendrán, precisamente cuando germine esa semilla, eso es lo que va a surgir, pastor, precisamente. Vamos a leer la pregunta que aparece aquí. Dice, lee Génesis 18, 18 y 19 y 1 Samuel 3 del 10 al 14. Dice, contrasta a estos dos padres. ¿Cuáles fueron los resultados de sus estilos parentales? Bueno, en Génesis 18, 18 y 19 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Sin duda alguna, estamos mirando aquí, pastor, que Abraham tenía que inculcar, como lo que estamos diciendo, el principio divino para que se pudiera cumplir la promesa de Jehová en su descendencia, ¿cierto? De lo contrario, no sería así. Ahora, en 1 Samuel 3, dice, del 10 al 14, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no las ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hay un contraste bien fuerte aquí, pastor, lo que estamos mirando, y para la respuesta de la pregunta, es que a Abraham se le prometió la promesa, pero Abraham inculcó, en este caso, el principio bíblico para que se pudieran cumplir esas promesas. Así mismo. Elí, en este caso, hizo todo lo contrario con sus hijos. Dice la palabra de Dios que él no les impidía que cometieran pecados dentro del mismo templo. Y conocemos la historia de los hijos de Elí, ¿no? Y al último también cómo Dios lo destruyó con fuego. ¿Por qué? Porque trajeron fuego extraño dentro del templo, porque se portaron mal, robaban, adulteraban. Entonces estaban sumidos en un pecado tremendo constantemente. Y por consiguiente, ahí vemos el contraste de estos dos versículos. Mi hermano y mi hermana, la diferencia la hace los principios que tú inculques a tus hijos en su juventud. Y eso es lo que va a resultar mañana. Otra vez, lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra de Dios está escrita en muchos principios, pastor. Sí, bueno, yo mientras meditaba en la lección de este día, miércoles, pensé mucho en el título, ¿no? La crianza como formadora de discípulos. Sí. Estuve pensando, razonando y dije, en otras palabras, nosotros los padres somos los que formamos discípulos para Jesús. Así es. Y ahí mismo en la lección nos dice, los padres tienen la responsabilidad de formar a sus hijos como discípulos de Jesús. Discípulos, seguidores
de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para enseñarles a nuestros hijos que lleguen a ser discípulos de Jesús? Ajá. Y entonces la lección se enfoca en la disciplina que damos como padres a nuestros hijos, ¿no? Así y es. menciona al menos un tipo de disciplina que tal vez muchos padres lo han utilizado, o tal vez nuestros padres utilizaron mucho, que Así era es. que cuando un hijo se portaba mal, cuando un hijo no obedecía, cuando un hijo no escuchaba, de una vez La vara. Utilizaban ese sistema, ¿no? Algunos utilizaban la vara, mi querido Joel. Bueno, la Biblia habla de la vara, ¿sabes? Sí, De pero hay otros que no utilizaban la vara, utilizaban el zapato, utilizaban la chancleta, La chancla, la sandalia que sí, le decimos en otro lugar. el cinto. El cinto, o sea, Sí. utilizaban todo lo que sea, ¿no? Pero me entusiasma mucho cuando la Biblia habla de disciplina, ¿no? ¿A qué se refería realmente aquí algunos de los versículos que se mencionaban en esta lección cuando hablan de utilizar la vara? ¿Se estaban refiriendo específicamente a que los padres debemos de pegarles a nuestros hijos? Educarlos. ¿Debemos de castigarlos? Debemos educarlos. ¿A qué se refería? Bueno, pastor, en este caso yo quiero pensar, ¿no?, que dice la palabra de Dios también, Jehová al que ama castiga. Sí. Porque es importante que entendamos que al castigar, y eso lo hemos dicho ya anteriormente en otras lecciones, ¿no? Al castigar a un hijo no es causarle dolor, causarle daño, sino para que aprenda una lección, pastor. Sí. ¿Por qué? Porque allí es donde va a entrar, en este caso, la disciplina bien y apropiadamente puesta en el hijo o en la hija. ¿Por qué? Porque hay una lección que hay que aprender. Se portaron mal, tienen que saber que las malas decisiones tienen que traer o traen automáticamente consecuencias. Entonces, la consecuencia de haberse portado mal ahora trae una disciplina. Pero la disciplina es para que aprendan una lección, que lo que hicieron estuvo mal y no lo vuelvan a hacer. Porque si no aplicamos la disciplina, pastor, lo que hicieron hoy pequeñito, mañana va a crecer. Ya. Y como no hay disciplina, va a ir creciendo. Va a ir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando estén solos, cuando sean grandes, serán en este caso unos criminales, porque nunca se dieron cuenta que había disciplina, había consecuencias de sus malas acciones, pastor. Y en su momento dado, llegaría un momento donde estas personas van creciendo. Se ha dicho otras veces, ¿quieres hacer un delincuente de tus hijos? Dales todo lo que pidan, compláceles con todo y nunca los castigues. Con toda seguridad tendrás un delincuente en tu hogar. Ya. Creo que no debemos, nadie nos gustaría esa parte, ¿verdad? Pero ese es el asunto, pastor. Pues yo creo, ¿no, mi querido Joel, que sin duda alguna la disciplina es importante, pero cuando hablamos de disciplina realmente estamos hablando de enseñanza, de Así es. instrucción, de Efectivamente. guiarlos. Estos versículos muchos han malinterpretado, lo han mal utilizado, si tuviera que decir así, para abusar de los niños y obligarlos a que ellos se sometan a los padres. Sí. Y eso no es lo que la palabra de Dios está tratando de decir. Que no. Está tratando de decir que nosotros debemos de enseñarles, de guiarlos, de llevarlos. Así o sea es. que esos versículos cuando mencionan, ¿verdad?, que con la vara hay que por decir así, instruir al niño, no está recibiendo que tú tienes que tener una vara en la mano y al niño del otro lado y estarles castigando continuamente para que aprendan. Jamás. No, está hablando de que nosotros tenemos que enseñarles con amor, con paciencia, con ternura, con bondad, Así es. haciendo que ellos entiendan lo bueno y lo malo, el camino por donde deben de seguir, por donde deben ser guiados. Así es. No quiero decir que no tenemos que en algún momento, que tú mencionabas, en algún momento tener que utilizar el cinto, ¿no? Porque hay momentos que creo que son necesarios, pero no debemos de llegar hasta allí. No. La hermana White nos dice en el libro Hogar Cristiano que lo que menos tenemos que hacer es utilizar la vara o todo el tiempo. Instrumentos que causen... Sí, sino que debemos de usar la bondad, el amor, el cariño. Debemos de llegar o llevar, mejor dicho, al niño a que razone el por qué está haciendo una rabieta o el por qué se está comportando de una manera equivocada. Así es. Y hablar con ese niño, claro, que llegue a entender, que llegue a comprender de una manera razonable, ¿no? Claro que y eso creo que lo que dice la Biblia. Y entonces hay un pensamiento aquí que dice, la Biblia enseña a los padres a gobernar con bondad
y hay varias citas bíblicas, ¿no? Y a instruir a los niños en justicia. Así es. Como padres debemos velar por nuestros hijos y darles un buen ejemplo para que lo sigan. Se nos dice que gobernemos bien nuestros hogares y que disciplinemos a nuestros hijos, mientras al mismo tiempo debemos reflejar el amor de Dios. Así es, y efectivamente. Pastor, yo pienso que la clave aquí debe ser el amor. Porque si tú vas, en este caso, a disciplinar a tus hijos con la vara, con el cinto, con la chancla, con lo que sea, Sí. si no viene con amor, pastor, eso constituye un abuso. Porque si no lo hacemos con amor, vamos a golpear de una manera despiadada a nuestros hijos. Y eso no es la disciplina. Eso no es, porque ahí el niño no va a aprender una lección. Lo contrario, va a pensar que está siendo castigado y punto, sin importar qué, y no trató de aprender nada en este caso. Si lo hacemos con amor, explicando el por qué, en este caso, ahora, hay que tener mucho cuidado también, pastor, porque las leyes de hoy por hoy prohíben utilizar una vara, utilizar el cinto, lo que sea. En casi en todos los países, por cierto. ¿Y sabe a qué se debe? Uno podría decir, pero esas leyes son injustas, ¿no? Porque la Biblia, van en contra de la Biblia. El asunto está así, mire. Esas leyes quieren proteger a los niños, porque desafortunadamente ha habido padres despiadados que sin amor han golpeado a los hijos con un cinto, con una vara, que incluso, pastor, los han matado. Sí. Y hay casos de esos en la corte, donde el padre, por disciplinar a sus hijos, con coraje, los mató. Sí. No sabían cómo controlar su enojo. Exactamente. Y lo que hicieron es, incluso a veces aunque no los maten, los golpean y los dañan. Recuerde que un hijo, especialmente si está pequeñito, está muy frágil todavía, su cuerpo no se ha desarrollado completo. Ahora, si fuera de hombre a hombre, pues nos agarramos a golpes y qué, ¿verdad? Pero en ese caso, cuando estamos hablando de un niño, de una niña pequeña, todavía no está desarrollado su cuerpo completo y cualquier golpe mal dado puede hacer un daño permanente en nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Ahí es donde entra, pastor, yo creo que el amor de Dios en nuestros corazones debe de reflejarse también incluso en la disciplina con nuestros hijos. Hoy por hoy, la sociedad, en este caso, recomienda otro tipo de castigo. Por ejemplo, hoy por hoy los jóvenes, los niños, tienen celular. Quítale el celular por un día y verás que es como se va a morir. No literalmente, ¿no? Pero se le va a acabar el mundo porque si su celular no puede ser. No. Quítale el internet por una semana. Se acaba el mundo, ¿no? Quítale la computadora. En este caso, hay otro tipo de disciplina que se puede dar. Obviamente, y ojalá que podamos recurrir a lo que es la vara, como dice la Biblia, si es sumamente necesario. Pero recuerde, si vamos a aplicar cualquier tipo de disciplina a nuestros hijos, necesitamos hacerlo con mucho amor. Y tomados de la mano de Cristo Jesús, disciplinar a nuestros hijos, porque los queremos disciplinar para que sean buenos ciudadanos más adelante y también buenos cristianos y aptos para el reino de Dios. Ese sería lo principal. Okay, lo principal. Amén. La parte del jueves, pastor. Yeah. Vamos a la parte del jueves porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo luchar por tu hijo pródigo? Y allí vamos una vez más a Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La pregunta que dice, ¿cuál es tu interpretación de este pasaje? ¿Es una garantía, una promesa o una probabilidad? Ya lo respondimos, pastor. Ya lo respondimos. Cuando se instruye al niño apropiadamente y se aparta del hogar, se aparta de los padres y después se aparta de la iglesia, cuando ese niño ha tenido en su mente el principio bíblico apropiadamente y el amor de Dios, ha vivido el amor de Dios en su hogar y ha sabido y reconocido la disciplina también con amor, puede tener la seguridad que más adelante, como me sucedió a mí en este caso, lo digo por experiencia propia, muy muy propia, estando yo fuera de la iglesia, el principio bíblico que mis padres inculcaron en mí y el estar estudiando constantemente hizo la diferencia cuando yo tuve que tomar una decisión, seguir en el mundo o regresar al camino correcto, de donde nunca debí haber salido. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Yeah. Mi querido Joelito, mira, déjame decirte algo. Yo hace un tiempo atrás tuve una mujer que vino a pedirme un consejo, precisamente porque ella había hecho todo lo que la lección dice, ¿verdad? Lo instruyó, lo capacitó, le enseñó con amor, lo llevó a la iglesia. Así es. Participaba en el coro de la iglesia, hacía todo, sí, pero se fue de la iglesia. Y entonces ahora ella se sentía culpable, claro, de que fue su culpa el por qué el hijo se fue. Sí, entonces yo creo que, como la lección nos dice bien claro, ¿verdad? La causa
por la que ese hijo se fue por su propia voluntad. Por supuesto. No fue culpa del papá, no fue culpa de la mamá, o no es culpa de los padres. ¿Por qué? Porque todos nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Así es. Así que yo le dije a esta mujer, ¿verdad? Yo le dije, mira, si tú hiciste todo lo que estaba en tu mano, que es lo que Dios nos dice a través de su palabra, que instruyamos a nuestros hijos, que los hagamos discípulos, formadores de discípulos, dice la lección. Y si ella hizo todo eso, entonces que no se sintiera culpable. Claro. Ahora el punto era, ¿qué voy a hacer, no? Así es. Y entonces yo le dije, bueno, ahora es tiempo de que usted viva, número uno, ¿verdad? Que viva el cristianismo verdadero. Así es. Viva, dé su ejemplo a su hijo. No esté ahí para juzgarlo, para atacarlo, para decir por qué te fuiste, sino simplemente esté allí para darle amor, para darle cariño, para darle ejemplo de un verdadero cristiano. Claro que sí. Y ore por él. Claro. ¿Verdad? Ore por él, pídale a alguien más que ore por él, y Dios en algún momento traerá a ese muchacho de regreso a la iglesia. Por supuesto, por supuesto. Pastor, es interesante cómo la vida nos muestra, por así decirlo, y nos va dando lecciones a través del transcurso, dependiendo en la edad que nos encontremos, ¿no? Y mucho anteriormente también las 4 etapas de la juventud, del crecimiento. La primera es ayúdame, ¿no? Cuando el niño recién nace, pastor. Él no puede hacer nada, tiene que dar de comer, lo tienes que bañar, lo tienes que vestir, todo, ayúdame. La siguiente etapa es enséñame. Ya cuando empieza a razonar el niño, a los 6, 7 años, 5 años, algunos poquito más antes, enséñame. Ahí usted aprovecha para enseñarle y instruir al niño en su camino. Ya después, a los 12, 13 años, cuando el niño piensa que sabe todo y todo el mundo está en su mano, dice, muéstrame. Y a usted no le puede enseñar tanto, todavía le puede enseñar un poquito, pero ya no, es más, muéstrame. Usted tiene que mostrarle con su testimonio, con su forma de ser, quién es usted y quién es Dios en realidad. Usted tiene que mostrarle ahora. Después llega la etapa a los 17, 18 años, 20 años, cuando dice ya, déjame. Y ya no se puede hacer nada. Ahí, si su hijo no aprendió las lecciones en las primeras 3 etapas, ahora lo único que le toca a usted es orar. Pero si usted en la segunda etapa le mostró el principio y usted en la segunda etapa lo encaminó por los caminos correctos y apropiados, no se preocupe, que aunque cuando él dice déjame y él está fuera de los caminos de Dios, usted aferrada como madre o como padre en oración por su hijo, en su momento dado se cumplirá este versículo de que aun cuando fuere viejo no se apartará de él y él podrá regresar. Y ahora, fíjese lo que es interesante, y esto, pastor, va, creo, muy de la mano. Ahora estoy abriendo mi vida en testimonio, ¿no? Obviamente a mis hijos, tengo 4 hijos, y mi primer hija, la hija mayor, ella al casarse, al hacer su vida, pasó lo que está sucediendo aquí. Ella decidió alejarse de la iglesia. Bueno, antes de venir para acá, para Indiana, pastor, estuve allí con ella en su casa, y ella está teniendo algunos problemas, incluso ahora mismo en su matrimonio, pero me dice, papá, sabes, he decidido, ella recuerda, ella estaba alejada de Dios, a tal punto que en un momento dado incluso ella dudaba que Dios existiese. Como joven, ella está joven todavía, ¿no? Claro. Entonces, en algún momento ella me dijo, no, pero Dios no existe, Dios acá, la que la evolución y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo curioso de todo es que ella siempre me llamaba para hacerme preguntas. Cuando me llamaba, me preguntaba, oye, papá, ¿y por qué esto de la Biblia? ¿Por qué de acá? Ayúdame a entender esta parte. Y en la escuela que estaba estudiando ahora ya cursos más avanzados, obviamente, ¿no? Después de que estuvo en los Marines, salió de ahí, ella me dice, estoy estudiando en la clase de religión y no entiendo esta parte, papi, ¿me puedes ayudar a entender esta parte de religión? Bueno, a donde voy es que una semana antes de venir para acá, estuve en casa de ella y me dice, papá, ¿sabes qué? Quiero tomar muy pronto la decisión de ayudarte, de ayudar al ministerio de Fe y Esperanza. Quiero involucrarme para llevar el mensaje a todo el mundo y que la gente conozca de Dios. Amén. Eso es hermoso. Eso me llegó al corazón bien fuerte como padre, ¿no? Porque he estado luchando y, por supuesto, ahora yo ya no le puedo enseñar a ella, no puedo sentarme con ella a fuerza a estudiar la palabra de Dios. Pero con el testimonio de un servidor, que ella mirando lo que estamos haciendo, cómo estamos ayudando a tantas personas para honra y gloria de Dios y cómo estamos llevando este mensaje a todo el mundo, ella dice, ahora sabes que yo quiero unirme a ese movimiento. Así es que, gloria a Dios por ello. Y vamos otra vez a lo mismo, pastor, lo que estamos hablando. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se aparta de él. Ahora ella ya es un poco más, ya no es jovencita, pero todavía tiene sus 28, 29 años. A esas alturas, ella está pensando que lo mejor
es estar en los caminos de Dios. Y por eso, obviamente, yo oro mucho por ella, mi esposa y yo oramos mucho por ella, obviamente, y creo que ha dado resultado las oraciones de nosotros, pastor, Amén. al punto Amén. de que ella está diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito involucrarme también para llevar el mensaje de buenas nuevas para el mundo también. Amén. Pastor, últimas palabras para cerrar ya con esta lección. Mira, en esta lección del jueves había un pensamiento que también me gustó mucho y dice, ser buenos padres es decisión nuestra. Así es. Ser buenos hijos es decisión de ellos. Así que no depende de nosotros. Así es. Volvemos al punto. No depende de nosotros, depende de ellos, ¿no? Nosotros, nuestra preocupación debe de ser enseñarles, instruirles todo lo que podamos. Así y es. creo que la edad correcta o mejor para hacerlo es desde que nace ese niño, ese bebé, hasta los 18 años, que es la edad, por decir aquí, al menos en los Estados Unidos, donde ya es un niño, una señorita, sí, un joven adulto, ¿no? Entonces, allí está el tiempo para nosotros instruirles, enseñarles. En el libro Hogar Cristiano dice que de 0 a 7 años el niño está desarrollando su carácter. Y es allí donde nosotros como padres debemos de criarlos de la mejor manera, enseñarles la reverencia, enseñarles la obediencia, enseñarles a amar a los demás, enseñarles a hablar con la verdad. Y hay tantos principios tan importantes que es como padres allí donde nosotros debemos de enfocarnos, instruirlos y no dejar que nuestros hijos, ¿verdad?, quieran mandarnos a nosotros, ¿no? Porque eso pasa. Sí, es verdad. Y es ahí donde nosotros debemos de poner la disciplina para ellos, ¿verdad? Y que entiendan que somos padres firmes. Así es. En una mano tenemos el amor, ¿verdad? Ajá. Somos amorosos, los queremos, los aceptamos, los apreciamos, y en la otra, pues somos firmes también con la disciplina. Así es. Cuando hay que disciplinarlos, cuando hay que llamarle la atención, cuando hay que quitarles algún privilegio, como tú decías, o entonces hay que hacerlo también. Y no dejar que pase el tiempo. Así es. ¿Ya? Muy bien. Pastor, muchísimas gracias. Recuerde, si es un padre soltero, si es una pareja que no ha podido tener hijos, recuerde que el refugio está en Jehová. Y Dios sabe el por qué también está permitiendo lo que está permitiendo en su vida. Confíe en Jehová nada más y recuerde, si Jehová no edificará la casa, en vano trabajan los que allí viven. Jehová debe ser siempre el fundamento de nuestro hogar, en todo sentido de la palabra, tanto físico como literal como espiritual. Que Dios les bendiga. Recuerde, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Se despide una vez más su amigo y servidor Joel Medina y el pastor Luis Rivas. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.